Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me toca el corazón y creo que va a resonar en muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de alguien que estoy convencida, será la mejor mamá del mundo. Y sí, estoy hablando de Demet Decan. ¿Suena intrigante? Espero que sí. Porque detrás de esa figura pública que todos conocemos, se esconde una mujer con una sensibilidad, una fortaleza y un instinto maternal que ya nos da pistas de lo increíble que será. Así que si quieren descubrir por qué estoy tan segura de esto, quédense conmigo hasta el final. Y por cierto, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. La expectativa que rodea la maternidad de figuras públicas siempre genera un eco especial en el público. Y cuando se trata de alguien tan querida y admirada como Demet Decan, esa expectativa se multiplica exponencialmente. No se trata solo de la admiración por su talento en pantalla, por su carisma arrollador o por su impecable estilo, sino de la profunda intuición de que bajo esa superficie brillante, late un corazón preparado para el viaje más transformador de la vida. Hoy queremos ir más allá de la celebridad y explorar las razones, las sutiles pero poderosas señales que nos permiten afirmar, con una convicción que nace del corazón, que Demet Decan está destinada a ser una madre excepcional, una de esas mamás que dejan una huella imborrable en la vida de sus hijos. Desde hace tiempo hemos sido testigos de la evolución de Demet, no solo en su carrera profesional, sino también en su crecimiento personal. Y es precisamente en esa trayectoria donde encontramos los pilares que sustentan esta profunda creencia. La maternidad, en su esencia más pura, no es un rol que se asume de la noche a la mañana, es un camino que se construye, un proceso de aprendizaje y descubrimiento que se nutre de cualidades intrínsecas y experiencias vitales. Y Demet, de una manera u otra, ha estado sembrando esas semillas durante años. Pensemos primero en la ternura que irradia en muchas de sus interacciones. No se trata solo de gestos superficiales o de sonrisas forzadas. Es una dulzura que emana de su ser, una calidez que se percibe en la forma en que mira, en cómo habla, en la suavidad de su voz cuando se dirige a los más pequeños. Hemos visto cómo interactúa con los niños que a veces aparecen en eventos, cómo habla de sus sobrinos, de los hijos de sus amigos, incluso cómo aborda a los personajes más jóvenes en sus proyectos. Hay una paciencia palpable, una mirada que transmite esa comprensión innata, esa comprensión que solo una madre puede ofrecer. Esa capacidad de conectar a un nivel emocional profundo con los niños, de hacerlos sentir vistos, escuchados y seguros, es un indicador fundamental del tipo de madre que será. No se trata de una empatía superficial, sino de una conexión genuina que anticipa las necesidades, las alegrías y las tristezas de un hijo. Es la mirada que tranquiliza, el abrazo que conforta, la palabra amable que anima. Pero la maternidad exige mucho más que ternura, demanda un fortaleza interior tremenda. Es un viaje de sacrificios, de desvelos, de estar ahí incondicionalmente, pase lo que pase. Y Demet ha demostrado en repetidas ocasiones tener esa entereza. Hemos sido testigos de cómo ha enfrentado desafíos, cómo ha salido adelante con una elegancia y una resiliencia que son verdaderamente admirables. Esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, de mantener la calma en situaciones difíciles, de buscar soluciones con determinación, es una cualidad invaluable para una madre. Imaginen esa fortaleza puesta al servicio de un pequeño ser que depende completamente de ella. No solo lo protegerá de los peligros externos, sino que le enseñará a ser fuerte también, a enfrentar el mundo con valentía, pero siempre con ese refugio seguro que es el amor incondicional de una madre. Esa entereza se traduce en la capacidad de ser el ancla en medio de la tormenta, el faro que guía en la oscuridad, la roca firme sobre la que un hijo puede construir su propia seguridad. Además, Demet posee una conexión muy profunda con las emociones. En sus actuaciones vemos esa capacidad de transmitir sentimientos complejos, de conectar con el público a un nivel humano, de hacernos sentir lo que sus personajes sienten. Esa empatía, esa inteligencia emocional, es un ingrediente esencial para entender las necesidades de un hijo. Un niño, especialmente en sus primeros años, se comunica a través de sus emociones, de sus gestos, de sus llantos, de sus risas. Una madre con alta inteligencia emocional puede descifrar esas señales, puede validar sus sentimientos, puede guiarlos en el complejo mundo de las emociones, ofreciéndoles ese hombro en el que llorar cuando se sientan tristes. Es y esa voz que celebra cada logro, por pequeño que sea.
Una madre así no solo nutrirá el cuerpo de su hijo, sino también su alma, su espíritu. Le enseñará a navegar por el mundo con compasión y comprensión, a entender la alegría, el dolor, la frustración y el amor, y a gestionarlos de manera saludable. Otra cualidad que me llama poderosamente la atención es su asterisco dedicación. Cuando Demet se compromete con algo, lo hace al 100%. Lo hemos visto en su carrera, en sus proyectos personales, en la pasión con la que aborda cada desafío. Esa entrega, esa dedicación absoluta, es algo que estoy segura trasladará a la maternidad. No será una madre que delegue todo, que se desconecte, que se ausente emocionalmente. Será una madre presente e involucrada, que vivirá cada etapa con intensidad y amor. Que estará ahí para los primeros pasos, para las primeras palabras, para las primeras decepciones y para los primeros grandes triunfos. Esa dedicación es el cimiento de una crianza sólida y amorosa. Es la presencia constante, el acompañamiento en cada paso, la mano tendida para ayudar a levantarse. Es estar ahí no solo físicamente sino también mental y emocionalmente compartiendo la vida en su totalidad. Pensemos también en su asterisco sentido de la responsabilidad. Demet siempre ha mostrado ser una persona responsable, consciente de sus actos y de su influencia. La maternidad es sin duda la máxima responsabilidad que un ser humano puede asumir. Es la responsabilidad de formar a una persona, de guiarla por el camino de la vida, de inculcarle valores, de prepararla para los desafíos del futuro. Y estoy segura de que ella asumirá esta responsabilidad con la seriedad y el compromiso que merece. No se trata solo de proveer lo material, sino de guiar, de educar, de formar un ser humano íntegro con principios y valores sólidos. Y con esa visión clara, Demet será capaz de inculcar valores importantes en sus hijos, de prepararlos para ser buenas personas en este mundo, para ser ciudadanos conscientes y comprometidos. Y si hablamos de asterisco valores, Demet parece tener muy arraigados principios como la honestidad, la lealtad, el respeto, la compasión. Estas son las bases que cualquier padre o madre desea transmitir. Imaginen a sus hijos creciendo viendo el ejemplo de una madre que vive sus valores, que los defiende, que los enseña con el ejemplo. Ese es el legado más valioso que se puede dejar. Es la huella imborrable que perdura toda la vida. Un niño que crece en un hogar donde la honestidad es la norma, donde la lealtad es valorada, donde el respeto hacia los demás es fundamental, tendrá una brújula moral sólida para navegar por la vida. Me imagino a Demet como una madre que fomenta la asterisco creatividad en sus hijos. Con esa sensibilidad artística que ella misma posee, esa capacidad de ver el mundo a través de una lente única, estoy segura de que sabrá cultivar la imaginación, el pensamiento crítico, la curiosidad por el mundo en los pequeños. Les animará a soñar en grande, a explorar, a descubrir sus propios talentos, a pensar fuera de la caja. No será una madre que limite, sino que impulse, que abra puertas a nuevas posibilidades, que anime a la experimentación y al descubrimiento. Ese tipo de crianza nutre la individualidad y permite que cada niño florezca en su máximo potencial. ¿Y qué decir de su asterisco sentido del humor? Demet tiene esa chispa, esa capacidad de sacar una sonrisa, de aligerar el ambiente, de ver el lado divertido de las cosas. La maternidad puede ser agotadora, estresante, llena de momentos de caos y desafío. Pero también está repleta de momentos de alegría pura, de risas contagiosas, de complicidad. Tener una madre con sentido del humor, que sepa reírse de sí misma y de las pequeñas locuras cotidianas, hace que el camino sea mucho más llevadero y, sobre todo, más feliz para los niños. Es ese tipo de madre que crea recuerdos imborrables, llenos de alegría y complicidad, que convierte los momentos cotidianos en aventuras divertidas. Además, hay un aspecto que me fascina y que es crucial en la crianza, la asterisco paciencia. Criar a un niño requiere una paciencia infinita. Habrá momentos de berrinches, de preguntas interminables, de pruebas y errores, de caídas y levantadas. Y Demet, con esa calma que a veces vemos en ella, con esa capacidad de escuchar y comprender, estoy convencida de que tendrá una paciencia de hierro. No se desesperará fácilmente, sino que verá cada etapa, cada dificultad como una oportunidad para enseñar, para guiar, para acompañar, para reforzar el vínculo. La paciencia es el pegamento que une a la familia en los momentos difíciles, permitiendo que el amor y la comprensión prevalezcan. Y hablemos de la asterisco conexión, de ese vínculo especial. Las madres tienen una forma única de conectar con sus hijos, un entendimiento que va más allá de las palabras, una especie de lenguaje silencioso que se construye a lo largo del tiempo.
Creo que Demet tiene esa capacidad innata de crear esos lazos profundos y significativos. Esa conexión se construye a través de la escucha activa, del tiempo de calidad compartido, de la presencia real, de la empatía genuina. Y estoy segura de que Demet invertirá todo su tiempo y su corazón en construir esa conexión inquebrantable con sus futuros hijos. Será esa confidente, esa amiga, esa aliada incondicional que cada hijo necesita. Observando su estilo de vida, su forma de relacionarse con su pareja, también se vislumbra ese asterisco sentido de hogar, de familia, de construir un entorno seguro y amoroso. La maternidad no solo se trata de la madre, sino también del entorno que se crea, de la atmósfera de amor, respeto y seguridad que se respira en el hogar. Y si algo podemos intuir es que Demet es una persona que valora esos espacios de intimidad, de conexión familiar, y que sabrá crear un hogar lleno de amor, respeto y alegría para sus hijos. Un hogar donde se sientan seguros para ser ellos mismos, donde puedan crecer y desarrollarse plenamente, rodeados de afecto y comprensión. Quizás me estoy adelantando, y es posible que la emoción me impulse a creerlo con tanta fuerza. Pero no se trata de idealizar, sino de reconocer las virtudes que ya posee, las cualidades que la hacen destacar y que son el mejor preámbulo para una maternidad excepcional. Es ver cómo una mujer con todas estas características se prepara, consciente o inconscientemente, para el viaje más importante de su vida. Es la suma de su talento, su carisma, su fortaleza, su sensibilidad, su responsabilidad, su amor por la vida y por las personas, lo que nos permite hacer esta predicción con tanta seguridad. Imaginen las noches de cuentos, las comidas en familia, las lecciones de vida. Imaginen a Demet enseñando a sus hijos sobre el mundo, sobre el amor, sobre la importancia de ser uno mismo, de perseguir sus sueños con pasión. Imaginen esa mirada de orgullo cuando logren algo, ese abrazo reconfortante cuando se sientan perdidos o tristes. Todo eso, esas pequeñas pero enormes acciones, son las que conforman una crianza maravillosa, una crianza que nutre el cuerpo, la mente y el alma. Y es que la maternidad es en esencia amor puro. Es un amor que transforma, que educa, que nutre, que da alas. Y si hay algo que Demet Dekan transmite es esa calidez, esa luz que ilumina, esa energía positiva que contagia. Por eso hoy, con toda la convicción de mi corazón, digo, Demet Dekan, serás la mejor mamá del mundo. Y estoy segura de que muchos de ustedes coinciden conmigo. Su viaje hacia la maternidad será un testimonio de todo lo que una madre puede ser, fuerte, compasiva, sabia, divertida y, sobre todo, infinitamente amorosa. Llegando al final de este recorrido, donde hemos explorado las razones por las que estoy tan segura de que Demet será una madre excepcional, quiero recapitular un poco. Hemos hablado de su ternura innata, su fortaleza interior, su inteligencia emocional, su dedicación incansable, su profundo sentido de la responsabilidad y sus valores inquebrantables. También hemos imaginado su infinita paciencia, su contagioso sentido del humor, su asombrosa capacidad de conexión y el hogar amoroso y seguro que seguramente creará. Todas estas cualidades, entrelazadas y potenciadas, nos dan una imagen muy clara de la madre increíble que está destinada a ser. No es una simple suposición, sino una conclusión basada en la observación de su ser, de sus acciones y de la energía que proyecta. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por escuchar mis pensamientos, por compartir esta ilusión conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden conmigo? ¿Qué cualidades creen que hacen a una mejor mamá? ¿Hay algo más que hayan observado en Demet que les haga pensar lo mismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante e inspirador, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para poder seguir compartiendo estas reflexiones con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Demet Dekan o que simplemente aman hablar de maternidad, de grandes mujeres y de la belleza de la vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Cada suscripción, cada like, cada comentario, me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.